Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Morales. Agradezco muchísimo la invitación, primero que nada, al doctor Luis Guillermo Vázquez de Lara, director de la Facultad de Medicina, a la doctora Liz Rosales Báez, secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, y por supuesto a la doctora Yolanda Barragán, coordinadora de especialidades médicas de la Facultad de Medicina, por esta atenta invitación. Para mí es un placer platicar con ustedes en estas primeras jornadas, celebrando el Día del Médico de este 2021 con los residentes de todas las especialidades. Les voy a hablar un poquito sobre la importancia de la investigación en el quehacer del residente. Y no nada más hablando de investigación con respecto a realizar una tesis de investigación o un trabajo de investigación o hacer una publicación, que obviamente son cosas muy importantes, sino realmente a lo que se hace diariamente dentro de las instituciones que forman residentes de las diversas especialidades. Lo hacemos diariamente el proceso, el método científico. Dentro del perfil de ingreso y de egreso de los médicos residentes en todas las instituciones se basa en tres esferas principalmente. Obviamente la cuestión asistencial con los pacientes es el centro de todo lo que hacemos. Es precisamente, somos médicos clínicos para ver pacientes, atender pacientes. Nos estamos formando como de residentes de todas las especialidades para ver pacientes. Es el centro de todo lo que hacemos. Pero la base es la docencia. Estamos seguros que cada servicio, cada institución, cada hospital, sin una adecuada docencia, un continuo aprendizaje, pues obviamente la cuestión asistencial se va para abajo. La tercera esfera no nada más es adquirir conocimiento, sino generarlo a través de la investigación. Pero no es, son tres cosas aisladas, es algo continuo. Es decir, es un engranaje que van de la mano todas estas cosas para que el perfil del egresado del residente, inclusive los programas académicos actuales en todas las instituciones, se basan en estas tres cosas, no nada más en la cuestión asistencial. Pero créanmelo, y a veces no nos damos cuenta, que este quehacer de investigación, este método científico lo hacemos diariamente con cada paciente. Voy a presentarles primero que nada un caso clínico. Vean, nos encontramos ante un masculino de 50 años de edad que acude con nosotros por fiebre y dolor abdominal, trabaja ocasionalmente de pintor de casas, tiene el antecedente de un intenso consumo de alcohol, no tiene historia de sustancias tóxicas o de drogas intravenosas, pero la exploración física lo encontramos ictérico y tiene una mayor sensibilidad a la palpación en hipocondrio derecho. Y teniendo los exámenes de laboratorio, encontramos que tiene leucocitosis e incremento de algunas pruebas de funcionamiento hepático, como son las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la aspartato transferasa. Entonces, desde ahí ya empezamos a hacer investigación, y ahorita lo vamos a ver, haciendo diagnósticos diferenciales. En este caso, podría ser una hepatitis alcohólica o una colangitis. Ahorita vamos a ver y regresar a este caso, ténganlo en mente. Pero todo empieza con el problema científico en medicina. Y esto les decía yo que que lo encontramos dentro del trabajo cotidiano del médico clínico. Y más en el periodo de formación del especialista, como es el caso de las residencias médicas. Este trabajo cotidiano, ver pacientes diario, no nada más en hospitalización, sino en la consulta externa, en los áreas de urgencias, en las terapias intensivas, en los quirófanos, en tococirugía, en todos lados en consulta externa, pues expone al médico, y en este caso al residente, obviamente, continuamente a hechos y manifestaciones que en muchas ocasiones, a veces, o muchas ocasiones sí, pueden ser difíciles de explicar, o que nada más los explicamos en forma parcial. Entonces, este diario ¿qué hacer? Es un continuo ejercicio de indagación y análisis de información. No siempre vamos a tener ya todo diagnosticado, es más, la mayoría de las veces no, o completamente diagnosticado y con eso influir en el tratamiento. Pues necesitamos
indagar, necesitamos analizar información. Y obviamente esto, si tomamos en cuenta que todo esto o cada paciente puede aportar información que lleve a cuestionamientos nuevos, esto nos abre la mente hacia el proceso de investigación. Esto también lleva a la resolución que propicie conocimientos útiles. Entonces, este planteamiento del problema puede basarse en diversos intereses. Es variable, por ejemplo, establecer las magnitudes de una variable biológica, conocer la utilidad de un nuevo método diagnóstico de tratamiento, pronosticar más certeramente el curso de un padecimiento o la probabilidad de que se presente una complicación. Continuamente estamos ante la oportunidad con cada paciente de hacer o llevar a cabo el método científico y de hacer investigación, indagar información, encontrar resultados nuevos, etc. En muchas ocasiones lo único que hace el médico es solo intuir la presencia de relaciones entre varios signos o síntomas que se describen aislados. Pero lo importante es establecer una relación entre un proceso y que pueda desencadenar el otro. Muchas veces quiere indagar el valor clínico de un dato inesperado de laboratorio, por ejemplo, y mencionan los autores que a veces, inclusive lo mencionan como muy pocas, por cierto, al médico le insatisfacen las explicaciones que hay para un fenómeno patológico. Y esto, en teoría, lo debemos ver mucho en los residentes, no pocas veces, sino muchas veces, el hecho de que le insatisfagan las explicaciones que hay para un fenómeno patológico. No nada más de los maestros, sino de lo que leen, lo que investigan, lo que encuentran en los artículos actualizados, indexados, etcétera. O encuentra incongruencias entre varios hechos o razones que supuestamente están científicamente establecidas. El médico residente continuamente tiene que estarse preguntando si realmente lo que está viendo, pues iba surgen de observaciones, intuiciones y razonamientos, pero siempre deriva de la observación y de ahí sale el método científico. De situaciones que la teoría no contiene o que no espera o que se contradice, y esto es diario, en el diario con un solo paciente inclusive nada más. Vean, este investigador, Ernst Keshmer, señala, y lo voy a leer literalmente. El investigador primeramente reconoce los hechos, observa, y por un proceso de selección de lo que considera relevante y de supresión de lo que considera irrelevante, genera una pregunta coherente. Esto lo hacemos diario con los pacientes, con cada paciente, y el médico residente obviamente en su quehacer diario más. Entonces dice, es probable que aquí se encuentre la parte más genuinamente creativa de la investigación científica. Y entonces esto es de lo que les quería hablar con respecto a que realmente hacemos esto diario. Y se tienen que dar cuenta, y obviamente lo tienen, los médicos residentes. Vean este otro investigador, Mario Augusto Bunge, dice, el investigador requiere estar inmerso en el campo de conocimientos que conforman el marco en el que el problema se presenta. Es necesario que pueda moverse con facilidad entre la información que existe sobre el tema. Esto se habla del médico residente en particularmente. Está todo el tiempo viendo pacientes que tienen que ver con su especialidad, pero además tiene la movilidad o la facilidad de moverse entre la información que existe sobre el tema. No nada más con los profesores, sino con bibliografía, con análisis estadístico, con análisis de artículos indexados, con medicina basada en evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean cómo concluye este investigador. De poco sirve saber mucho si el saber no alcanza para plantear algo nuevo. Pues tenemos que tener esa iniciativa como médicos, no nada más la cuestión asistencial y de docencia, sino algo muy, muy importante de investigación, plantear algo nuevo, preguntarse algo nuevo en base a lo que estamos observando, buscar información y resolver problemas nuevos.
ya sea de diagnóstico, tratamiento, etcétera. Pueden ser muchos, pero con la finalidad de que nos ayude a nosotros, a la institución donde estamos, pero también, sobre todo, a nuestros pacientes en un futuro. Y este otro investigador, Peter Brian Medawar, dice, el investigador debe ser capaz de dudar sistemáticamente de lo que se da por cierto y de desconfiar de lo establecido. Eso lo vemos diario con los residentes, con los médicos jóvenes que están formando una especialidad, del por qué confiar plenamente en lo que ya está establecido o en que lo que los profesores dicen es realmente o cierto, pues. Entonces necesitan siempre estarse preguntando, investigando, analizando todo lo que se encuentra dentro de su quehacer diario. Saber mucho no basta. Ello vuelve a repetirlo. Ello no garantiza el encuentro de un problema científico, y mucho menos su planteamiento adecuado. Y este autor, Richards, sintetiza con respecto al investigador, que es un ser humano que camina con una preguntita bajo el brazo. La pregunta constituye no solo la guía que permite diseñar metodológicamente el camino de la investigación, es la parte medular de la investigación. Y nosotros ante cada paciente nos hacemos preguntas, hacemos diagnósticos, hipótesis diagnósticos, diagnósticos diferenciales, qué estudios de laboratorio complementarios tenemos que hacer, cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a hacer o realizar, todo para beneficio del paciente que está acudiendo con nosotros para la ayuda. Todo acto de creación científica implica la resolución de un problema. Entonces necesitamos formularnos preguntas clínicas. Y bueno, hay una forma de estructurar y priorizar estas preguntas, por ejemplo, en esos datos clínicos. Entonces se han hecho varios estudios, por ejemplo, esto de Coyo García, en el cual pues se sabe que hay una cantidad de información actualmente, más o menos 1,500 artículos indexados diarios se publican. Y bueno, el residente debe estar continuamente buscando esa información, preguntándose, analizándose en base a todo lo que está observando sobre sus 2, 3, 4 años de residencias médicas. Se habla en estos estudios que durante la atención primaria, como media, surgen 2 preguntas por cada 10 pacientes vistos. Y estos generalmente tienen que ver con el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y que, bueno, buscan la información. Pero sería preciso para esto, de esas 2 preguntas por cada 10 pacientes, que se realizara una búsqueda bibliográfica en 60% de los casos. Pero realmente, en la práctica diaria, solo se hace en un 25%, desgraciadamente. Y de esos que sí realmente lo buscan, se encuentra respuesta en el 86% de los casos. Ya hablando de la atención especializada, hablando de las residencias médicas formadoras de especialistas, generalmente esto se aumenta una pregunta por cada 2 pacientes atendidos. Y ya hablando de la atención hospitalaria, se dice que se pueden hacer 5 preguntas por cada paciente ingresado. De ahí lo que yo les comentaba, la importancia también de esa docencia continua e investigación continua realmente durante todos los pases de visita, por ejemplo. Y eso se hace obviamente diario y en algunos servicios, en algunas instituciones puede ser hasta 2 o 3 veces por turno. Ahora, ¿cómo vamos a formular una pregunta estructurada? Hay varias formas. Una pregunta mal formulada puede llevar a una respuesta inadecuada y eso obviamente lo vemos en el proceso de investigación o en realizar una maestría, etcétera, y un doctorado. Pero principalmente esto consiste en transformar la preocupación clínica en una pregunta en términos claros y sencillos. Y entonces tiene 2 objetivos. Uno, centrar el problema que nos interesa, sea de diagnóstico, sea de tratamiento, sea de suplementos diagnósticos, sea de pronóstico, etc. Y obviamente planificar la estrategia de búsqueda de la información que nos va a ayudar para esos procesos. En general hay 2 tipos de preguntas en cuestiones del quehacer de medicina. Una son las preguntas básicas, que están relacionadas con el conocimiento general, con más frecuencia con la etiología, con la etiopatogenia y con la epidemiología de las enfermedades. Pero las que llevan más los médicos en formación de especialidades médicas, los residentes, son preguntas llamadas de primera línea,
avanzadas o específicas, se llaman algunos otros. Y estas plantean un conocimiento específico sobre el manejo de los pacientes con una determinada enfermedad. Esta es la que es más común en la vida diaria del residente. Y de ahí que han salido acrónimos como este, que es el PICO, que es y pues son las siglas de PICO, la P, hablando de pacientes, es decir, si vamos a ver por paciente, población o grupo de interés, intervención, la I, exposición o intervención que se quiere analizar, la C es de comparación, si es que procede, es decir, contra qué se va a comparar, y la O es de outcomes o de resultados de interés. A veces se hace una quinta, aparte de las 4 anteriores, que es el tiempo, cuando obviamente se toma en cuenta el tiempo. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, hablando de un paciente pediátrico, lactante con bronquiolitis aguda. La intervención es el tratamiento con adrenalina inhalada y lo vamos a comparar con el tratamiento con salbutamol. El resultado es evitar el ingreso o mejoría clínica de la dificultad respiratoria o saturación de oxígeno. Entonces, la pregunta clínica estructurada sería, en lactantes con bronquiolitis aguda, ¿el tratamiento con adrenalina inhalada es mejor que el tratamiento con salbutamol para evitar ingresos? Es algo, repito, cuando lo vemos, es algo que hacemos diariamente. Y entonces, aquí también hay algunos esquemas sobre el tipo de pregunta clínica que se plantea de acuerdo a los hallazgos clínicos y obviamente, como en todo, dentro del quehacer médico clínico, es la historia clínica y la exploración física. Si vamos a hacer un tipo de pregunta en donde va a ser la etiología lo que vamos a investigar, pues es buscar la causa de la enfermedad. Es el diagnóstico diferencial, pues alternativas para el diagnóstico y clasificación según frecuencia. Es el pronóstico, por ejemplo, anticipar el curso clínico más probable. Si es en cuanto a tratamiento, pues cómo seleccionar los tratamientos más adecuados. Es decir, en base a lo que vayamos a buscar en base a los hallazgos clínicos, pues obviamente basándonos en la historia clínica y exploración física. Y ya de acuerdo al tipo de estudio, pues realizar el diseño. Cuando el tipo de estudio, la pregunta es cuánto, cuándo, dónde o quién, pues es un estudio de diseño descriptivo. ¿Qué daño produce una exposición desde casos y controles? ¿Qué exposición produce un daño de cohorte? Por ejemplo, ¿cuánto disminuye el daño de un tratamiento? ¿Cuánto beneficia una medida o un tratamiento? Pues es ensayo clínico. Y cuando es la validez de una prueba diagnóstica, pues un estudio o un diseño de prueba diagnóstica. Y bueno, esta es la correspondencia entre el tipo de pregunta clínica y el diseño de estudio. Pues aquí hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento, pues el diseño es una revisión sistemática o metaanálisis, es un estudio controlado aleatorio, por ejemplo, también, o en cuanto al diagnóstico, también una revisión sistemática o un estudio de sensibilidad y especificidad de pruebas diagnósticas, o el pronóstico, revisión sistemática, o un estudio de cohorte, supervivencia, es decir, de acuerdo al tipo de pregunta, también el diseño de investigación. Y Strauss, por ejemplo, y colaboradores dicen que para priorizar estas preguntas ante una decisión clínica, hay que generalmente hacerlo de esta manera. Primero, ¿qué pregunta es más importante para el paciente? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué pregunta es más importante para nuestras necesidades de conocimiento? Tercero, ¿qué pregunta es más factible de contestar en el tiempo que disponemos? Cuarto, ¿qué pregunta tiene más interés personal? Quinto, ¿qué pregunta es más probable que se repita en nuestra práctica clínica diaria? Y por último, pero no por eso la menos importante, ¿cuál es la que una vez contestada nos será más útil? Generalmente así es como deberíamos priorizar las preguntas, pero también dependiendo del tiempo en que las que tengamos que hacer con cada paciente. Entonces llegamos a esto, la toma de decisiones clínicas dentro sobre todo de la residencia médica. Una es solucionar problemas. Y entonces esto va a hacer que se eleve al máximo el beneficio para el paciente. Que, repito, es el centro de todo lo que hacemos. Y esto lo hacemos mediante diagnosticar correctamente la enfermedad y con esto basarnos para establecer el tratamiento apropiado. Y este proceso de solución de problemas en medicina se basa generalmente en estos 4 incisos. Primero, recopilamos y evaluamos la información diagnóstica, ¿no? O sea, la historia clínica, la exploración física, etc.
formulamos una hipótesis diagnóstica y luego consideramos una hipótesis alternativas. Y ya en base a esto, hacemos lo último, es decir, el uso apropiado de un tratamiento o procedimiento eficaz. Todo para beneficio de los pacientes. Ahora, esto no muchas veces es fácil, es decir, muchas veces puede volverse difícil. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la incertidumbre inherente en la información para el diagnóstico y tratamiento. Esto, por ejemplo, tiene que ver con información obtenida de los pacientes, que inclusive a veces no lo hacemos de los pacientes, sino es en forma indirecta con familiares, o sea, pero inclusive con los mismos pacientes puede ser falsa, o en el caso de pediatría, pues con los niños es complicado, lo saben los pediatras más que nadie, lo hacen con los familiares, puede ser falsa, inconclusa, inclusive de validez incierta. Los signos y síntomas a menudo, todos lo sabemos en el diario clínico, pues pueden ser indicadores, no siempre son indicadores perfectos de la presencia de enfermedades específicas, hay signos y síntomas muy ambiguos que pueden corresponder a muchas enfermedades, de ahí el hacer el diagnóstico diferencial preciso y también basarnos en pruebas de laboratorio y gabinete, pero sabemos que también esas pruebas de laboratorio y otras de diagnóstico, en lugar de ayudarnos, pueden inclusive generar información engañosa. También en base, si no tenemos una adecuada hipótesis diagnóstica, pues pueden inclusive hasta confundirnos más. Entonces, en base a eso pueden salir resultados falsos, positivos o negativos. También sabemos, con todo esto, que las modalidades de tratamiento están lejos de ser perfectas. O sea, por ejemplo, hablamos mucho de cuestiones quirúrgicas, por ejemplo, y sabemos que lo que a lo mejor hace unos años una técnica quirúrgica para cierta patología era lo mejor en ese momento, ahorita con el paso o la evolución de tecnologías, de técnicas quirúrgicas, de estudios, de análisis, etcétera, pues ha cambiado y se sabe que ahorita esas técnicas quirúrgicas ya no son adecuadas y que tienen más efectos adversos y problemas posteriores. Entonces han cambiado por otras. Entonces muchas modalidades de tratamientos no son perfectas. Y entonces siempre existe incertidumbre sobre cuán eficaz puede ser un tratamiento en un paciente individual, en un paciente que tenemos, a pesar de tener análisis estadísticos, análisis de información, pues ya en poblaciones mucho más grandes. Pero toda esta incertidumbre puede aminorarse con el uso y medición efectivos de probabilidades. Y entonces todos los autores lo mencionan. La práctica de la medicina tiene naturaleza probabilística y no determinista. Y de ahí también la investigación. Probabilidades. O sea, qué tanto un fenómeno puede causar otro. Y esto es en base a probabilidades. Y por eso se habla siempre de que la medicina nunca se basa en certezas, siempre en probabilidades. Entonces, un aspecto importantísimo de la educación clínica, hablando en particular de las residencias médicas, es que los residentes, inclusive les digo, ya está en su programa académico en la mayoría de las instituciones, tengan un entendimiento en la derivación, cálculo y uso de probabilidades, en la sensibilidad y especificidad de la información recopilada, de la historia clínica del paciente, el examen físico, las pruebas de laboratorio. Todas estas son medidas de probabilidad. Y todas estas nos acercan a una probabilidad más exacta de atención adecuada hacia un paciente, de un diagnóstico, de un tratamiento, etc. Y obviamente en el tratamiento, pues es la probabilidad de beneficio de una población, o sea, que se tienen en una población en un solo paciente en particular que estamos atendiendo. Y ya hablando de análisis de decisión formal, es un proceso explícito que utiliza la información procedente de estudios epidemiológicos y clínicos, y esto nos va a ayudar obviamente para determinar el curso de acción. Tiene dos criterios importantes. Uno, la existencia de cierta incertidumbre razonable en cuanto a la estrategia terapéutica óptima, que ya platicábamos, la mayoría de los casos es así. Y dos, debe haber un equilibrio significativo entre las opciones que se consideren. Es decir, si hay más beneficios y menos riesgos de cualquier proceso terapéutico que vamos a revisar o a realizar,
pues no tiene caso hacer este análisis formal, sea como sea que lo vayamos a hacer, porque pues ya sabemos que hay más beneficios y menos riesgos. Pero cuando hay equilibrio entre logros y beneficios de estrategias alternas, o hay mayores beneficios que otro, pero también con mayores riesgos, vale la pena hacer este análisis de decisión formal. Debe ser explícito, es decir, que alternativas médicas presentes y que haya opciones disponibles en el manejo del cuidado del paciente. Y muchas veces es multidisciplinario. Pueden especificarse con claridad y mostrarse y considerar elecciones médicas y resultados médicos ya establecidos a nivel mundial y obviamente en nuestro país. Y hay incertidumbre en los resultados clínicos y de pruebas usados para tomar decisiones. Entonces, este análisis formal de decisión se basa en 4 elementos. 1, la identificación de un conjunto subyacente de opciones de manejo. 2, la aplicación de probabilidades de eventos inciertos. 3, la incorporación de resultados de prueba. Y 4, la inclusión de resultados clínicos anticipados para las opciones de manejo alternativo. Entonces se hace dentro de una estructura formal de proceso que muchas veces denominan diagrama o árbol de decisiones, que se encuentra aquí abajo a la derecha, y donde se insertan valores numéricos para probabilidades anticipadas, ya sea de diagnóstico, resultados de prueba o de tratamiento. Pueden evaluarse de formas distintas, por ejemplo, morbididad, mortalidad o calidad de vida, pero muchas veces lo hacemos dentro de las instituciones y dentro de la formación diaria de los médicos residentes en escenarios clínicos. Nosotros estamos seguros también que dentro de la asistencia médica, obviamente, y la formación de médicos jóvenes en especialidad, por los casos clínicos es lo que más nos acerca a aprender, a estudiar, a encontrar esas probabilidades que nos acerquen más a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y eso lo hacemos en sesiones académicas, dentro de la institución, organizadas por enseñanza, pero también dentro de cada servicio, en forma multidisciplinaria, de diversos servicios, y no nada más clínicos, sino también de patología, de radiología y imagen, etcétera. Entonces, estos árboles de decisiones, que aquí hay otro ejemplo, se basan en modelos que incorporan las siguientes características. A. Se debe seleccionar entre estrategias de manejo alternativos, siempre. B. La historia natural de la enfermedad y los efectos de intervención para los pacientes individuales son inciertos. O sea, tenemos esas dudas y pueden representarse en términos de probabilidades de resultados. C. Deben considerarse a menudo los intercambios, lo que conlleva sopesar el deseo relativo de los resultados bajo consideración. Debemos escuchar otras opiniones. Permiten la evaluación sistemática de los componentes de una situación compleja. Por ejemplo, como una demostración cuantificada de razonamiento clínico que son, permiten la consideración tanto de creencias, es decir, otra vez las probabilidades, como de preferencias entre los resultados. Y esto nos lleva a que sean herramientas para ayudar a seleccionar una estrategia para el cuidado del paciente que eleve al máximo el valor esperado del mismo. Todo para beneficio del paciente. Y los tipos de medidas que se hacen con estos análisis de estrategia formal, pues son varias. La mayoría que hacemos en las instituciones, y los residentes lo saben, son el de mediciones clínicas, ¿no? De encontrar resultados en el paciente que incluyen el estado funcional, probabilidades de supervivencia o de muerte, el riesgo de complicaciones y años de expectativa de vida, pero hay otras como las medidas económicas que tienen que ver con costos de alternativas de tratamiento y mediciones de utilidad como el de calidad de vida. Entonces volvemos al caso clínico que estábamos viendo en un principio. Acuérdense que vimos que era un varón de 50 años con una historia de uso frecuente de alcohol, que llega con fiebre, ictericia, dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho y a las pruebas de laboratorio y funciones hepáticas anormales. Entonces hay que hacer una elección en el manejo inicial teniendo los diagnósticos o las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico alternativo. Si requiere cirugía, si va a ser el tratamiento médico, si se requieren más pruebas diagnósticas, inclusive en este caso con una biopsia de hígado. Y vean, llegamos a lo mismo, eventos probabilísticos. Y lo que dice William Osler, médico, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y por ejemplo, en este caso,
Se sabe que el 90% de los pacientes que se presentan con este cuadro clínico tendrán hepatitis alcohólica. Recuerden que este varón tenía antecedente de ingesta importante de alcohol. Y 10% tendrán colangitis ascendente, que sabemos que es una patología que puede inclusive llevar a sepsis abdominal, inclusive a insuficiencia renal, etcétera. Otra probabilidad es 0.2% de los pacientes que se someten a una biopsia diagnóstica del hígado tendrá una complicación que inclusive puede ser mortal. Ya hablando de los resultados, teniendo estas probabilidades, 75% de los pacientes de hepatitis alcohólica, si ese es el diagnóstico, sin cirugía sobreviven. El 50% de los pacientes de hepatitis alcohólica con cirugía sobreviven. El 25% de los pacientes con colangitis sin cirugía sobreviven y el 90% de los pacientes de colangitis con cirugía sobreviven. Este es un caso de cirugía general, pero todos los residentes en su vida diaria y cotidiana dentro de las instituciones y de su formación se enfrentan a esto. Hacen método científico, empiezan con la observación, con el interrogatorio, con la exploración, emiten probabilidades, hipótesis diagnósticas, hipótesis alternativas y con ello influyen en el tratamiento. Todo para el beneficio del paciente. Y esta es la formación de residentes diario de las instituciones. Y ven lo que dice Voltaire. La incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. Y repito, la medicina se basa en probabilidades, nunca en certezas. Y pues nuevamente agradezco mucho a las autoridades de la Facultad de Medicina, agradezco mucho a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, estamos para servirles. Soy el doctor Alejandro Morales López. Muchas gracias.